Muy buenos días a todos. Estamos iniciando otra jornada más de estos desayunos de coyuntura organizados por la Fundación Club de la Libertad desde la ciudad de Corrientes en la República Argentina. Hoy viernes 2 de julio de 2021 estamos para tomar un tema de impacto en el NEA, de alto impacto en el NEA, como es la restricción a la comercialización de carne vacuna. Estos desayunos de coyuntura se vienen realizando desde hace muchísimo tiempo ya en esta fundación. Diríamos que fue uno de los primeros eventos que empezamos a realizar cuando todavía los hacíamos en formato físico, reuniéndonos con amigos, con disertantes, con gente del medio, en algún café de la ciudad de Corrientes para, de esta manera, una vez por semana, una vez cada 2 semanas, en algunos casos una vez por mes, darnos la oportunidad de charlar sobre esos temas que mayormente iban apareciendo a lo largo del año y que nos traían algún tipo de inquietud respecto de la coyuntura de nuestro país y de nuestra región. En este caso, estamos realizando ya todos los viernes desde el año pasado, constantemente en este sistema online a partir de la pandemia y seguramente en un método que continuará a lo largo de la existencia de la Fundación, seguramente mechado con versiones en vivo para recordar buenos tiempos, pero aprovechando la apertura que nos permite esto con muchísima gente que viene todos los viernes a compartir con nosotros. Mi nombre es Thor Shane, soy uno de los directores de la Fundación Club de la Libertad y en este mismo instante estamos iniciando ya viendo el ingreso de bastantes asistentes a este desayuno. Nuestra versión del día de hoy. El disertante que nos está acompañando en esta jornada es el señor Javier Aspirós, quien es productor agropecuario, es empresario, productor ganadero y además es expresidente de la Sociedad Rural de Goya, ex integrante del Consejo de la Mesa Ejecutiva de Confederaciones Rurales Argentinas, expresidente de la Mesa Provincial de la Ganadería y en otra época fue periodista agropecuario de la revista Chacra, entre otras cosas. Actualmente es un novel escritor y ya tendremos la oportunidad también de estar presentando sus trabajos seguramente aquí en el Club de la Libertad. Señor Javier Aspirós, es un gusto contar con usted. De aquí en más ya sabe cuál es el método de trabajo. Tendríamos más o menos unos 20 minutos, 15, 20, 25 minutos, como usted lo decía, de una presentación, una charla por parte suya, y luego estaremos atajando algunas preguntas que vengan de la audiencia, que seguramente estarán interesados en consultarle respecto de este tema. Entonces, restricciones a la comercialización de la carne vacuna. El señor Javier Aspirós con nosotros. Muy buenos días, el micrófono es todo suyo. Buenos días, todos, buenos días, Alberto, buenos días a todos. Un gusto. Por supuesto, sé del club y alguna vez no sabía que estaban con reuniones de Zoom, etcétera. Me vuelvo a enterar a través de un foro común que compartimos con Medina Méndez. Me sorprendí, para bien. Bueno, ante todo, hay una cuestión muy importante. Me puse a conversar hace una punta de años, exactamente en el 2008, alguien me invitó a dar una charla similar que aparentaba ser mucho más difícil porque era impacto de la resolución 125 en el NEA. Yo creo que se hizo en el Colegio de Contadores o algo así. Y muchísima gente fue. ¿Cuál era el problema de una restricción, de las retenciones a la soja, etcétera, en Corrientes donde hay muy poca soja? Alguno decía, incluso algún funcionario importante, por suerte nosotros, no, esto viene igual, el rebote viene igual, era tan importante que venía igual. De hecho, nosotros en Corrientes, y fue buena la charla, fue elocuente, a veces sale bien, espero que esta también. Me acuerdo que había un importante funcionario del gobierno nacional
creo que era el diputado Ríos, que en ese momento era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Tenía algo de debate la charla, pero me sorprendió porque terminando sobre el fin de la charla, dijo, es un desastre la resolución, y entendió, y dijo entender también que era muy mala la política de restricción a las exportaciones que fue previa. El marco de la primera restricción a las exportaciones del kirchnerismo fue el 2006. Yo en ese momento era activo integrante de la dirigencia rural, ahora soy un vocal penúltimo en 2 rurales, a las que quiero mucho, una la de Goya y otra la de Perugorría, que ayudé a fundar hace bastante poco. Y en ese momento nos costó que Confederaciones Rurales Argentina, que es la más federal, es la más expandida, digamos, la más representativa, sin entrar de las entidades rurales, de los ganaderos me refiero, o que representan a la ganadería y también a la agricultura, pero bueno, eso es otro tema. En ese momento me costó, primero yo me indigné, de un día para el otro Guillermo Moreno corta el asunto, y siempre uno es autorreferencial, en más o en menos, y yo acababa de tomar una decisión, yo hace muchísimo que soy productor, diría que desde siempre, antes en la provincia de Buenos Aires, fui de Entre Ríos, en otros lados, pero desde siempre fui productor y yo había tomado una decisión de vida instalándome en Corrientes, casado en Corrientes con mi esposa que también tiene campo, y yo a su vez quemé las naves e invertí en la provincia. Todo lo que yo tengo está en el campo y en las vacas. No tengo nada, nunca, yo siempre digo, casi nunca he tenido plazo fijo. Creo que nunca. Hasta lo último es la vaca. Quizás sea atávico por lo vasco, ¿no es cierto? Pero bueno, la cuestión es que yo me daba cuenta del impacto, era un desastre, porque venía en un tren bala la ganadería, desde el 2003, 2004, era una cosa de, la gente tenía un entusiasmo, el mismo mío, digamos, bueno, la cuestión es que fue trágico. Entonces me costó convencer a las autoridades de CRA, a mis colegas de representantes de otras entidades. Yo no entendía por qué le sacaban el cuero a una protesta o a exteriorizar. Y claro, tenían miedo, y era muy lógico, que la mancha de aceite se extendiera a la soja. Al final pasó, a la soja no, a la agricultura. Al final pasó, ¿no es cierto? Pero para bien pudimos, a pesar de eso, en el 2006, hacer un par de actos muy importantes, que fueron los primeros actos, alguien me ha querido corregir ahora que por ahí hubo otro por la misma fecha, contra los primeros actos grandes, contra la política agropecuaria del gobierno del kirchnerismo, digamos. Fueron uno en Mercedes y otro en Cruzú, hubo muchas restricciones, estaba la gendarmería en las rutas, no quería que llegáramos, no sabíamos cómo iba a reaccionar, pero ya estaba lanzado, había que estar. Los periodistas tuvieron dificultades para llegar. Vino el presidente, por supuesto, el presidente de CRA, Mario Llambías, en ese momento se dio cuenta de que tenía que apoyar, porque era una cuestión casi diría anticonstitucional. No, era anticonstitucional, nos estamos acostumbrando. Bueno, vino el presidente de la Rural Argentina, etcétera. Fue un buen acto y generó cohesión. En el 2008 pasaba un poco la contraria, pero nosotros, ¿qué nos importa? Bueno, nos importa mucho y fue motivo de aquella charla que digo en el Colegio de Contadores o algo así, o de Ciencias Económicas, y que fue una charla que creo que fue un grano de arena para el esclarecimiento de la población. Exportación versus consumo. Es divertido. Bueno, primero le voy a dar el marco general. Yo he hablado con algunos referentes importantes de estos gurúes de los precios, algunos muy amigos míos. Yo mismo he trabajado hace muchos años en comercialización en la Universidad de Buenos Aires, en ganadería, estaba en la cátedra de comercialización de la Facultad de Agronomía, o sea que alguna idea
no alguna idea, la tentación de ir a los números, planillas de Excel, proyecciones, pero lo que saqué, lo que me sugirieron, mira, no te metas porque no sabemos cómo va a impactar esto. Lo único que sabemos es que el impacto va a ser muy malo, va a ser pésimo. ¿Por qué? Básicamente por la experiencia de las anteriores restricciones y por más que calcular el impacto jugando con números, qué pasa si baja la carne tanto, cómo impacta en el Producto Bruto Primario Provincial y cómo impacta en el NEA, ¿no es cierto? Sería entrar en una inferencia, en una cadena de inferencias que no nos diría nada, o sea, que generaría mucha confusión. De hecho, algo hice, pero no sirve. Entonces, insisto, lo que hay que analizar es los dos temas. ¿Dónde podría pegar en los esquemas productivos de Corrientes? ¿Dónde nos puede pegar? ¿Dónde puede pegarle a la provincia? Y no mucho más que eso. No mucho más que eso. Sabemos, insisto, que el impacto va a ser malo. Es un tema precio y el segundo punto, perdón, que es el más importante, que es en la baja de confianza, en la baja de expectativas, ¿no es cierto? Que se está dando la situación del 2006 en cuanto queramos o no, desde el 2018, desde 2015, había un resurgir de la ganadería, había inversiones en frigoríficos, en plantas, se recompuso algo el stock, no se alcanzó, por supuesto, no llegamos al stock del 2009 o 10, que fue el pico, cuando la gente se hartó. Bueno, exportación versus consumo. Es importante esto. Es divertido saber que el primer conflicto de exportación versus consumo fue en la Argentina, fue en el 1817, gobierno de Pueyrredón, donde hasta entonces la carne era un subproducto que se tiraba, no valía nada. Pero como era la faena de cueros, los cueros y la grasa eran lo importante, la carne casi tenía el costo de su distribución, de la gente que la repartiría en carros, etc. Había matarifes que vivirían más del cuero. Bueno, era una cuestión menor. Pero claro, empieza la exportación, empiezan los saladeros. No me quiero ir mucho en esto, pero me es simpático porque genera, o sea, permite entender la manera de pensar del intervencionismo en la carne. Por supuesto, un poco subió la carne porque había la competencia en la carne salada de los emprendedores de la época, que eran Dorrego, Rosas y algún otro más, había 10 saladeros. Subió un poco la carne y hubo toda una serie de conflictos, al final se cortó la exportación, hubo contrabando, etcétera, etcétera. Es muy divertido que el que le interese busque al Perín Dongui. Yo me he divertido leyéndolo porque parece, cambiando los términos y la fecha, estamos discutiendo el momento actual. Bueno, el impacto de las medidas en el NEA y en Corrientes. Es un hecho que a nosotros nos impacta. Hace pocos días me invitaron a una reunión política, no muy grande, porque yo alguna relación tengo con la coalición cívica, ¿no es cierto? Entonces me invitan a la reunión y había gente ahí, referentes incluso de la coalición de ECO, y que alguno me comenta, che, por suerte, acá nosotros no exportamos carne, no hay frigoríficos, no pasa nada, es un problema de otros. Yo digo, me agarraba la cabeza, y ya van a ver por qué nos impacta, y por qué nos impacta más. ¿Por qué nos impacta más? Acá, el conflicto desgraciadamente, el conflicto de exportación versus consumo, fue magnificado por el Estado, porque
es un conflicto que nace de la escasez de oferta. La escasez de oferta nace de la escasez de estímulos. Y uno no puede, no hay una función de producción que uno en 15 días empiece a producir más carne, ¿no? Hay que empezar la vaquillona, hay que aumentar el rodeo. Desgraciadamente, nosotros nos fuimos de 60 millones de cabezas en el 2006, 60, que se mantuvo más o menos hasta el 2008, hasta que la gente se hartó y fue una liquidación brusca, porque es muy fácil liquidar. Entonces, en ese momento, nosotros, insisto, teníamos 12 millones de cabezas. Alguien me lo va a discutir, va a decir, no, fueron menos, no había 60 millones. Sí, eran 60 millones. En su momento me ocupé de chequearlo porque en aquel entonces todavía había algo de falta falta de ajuste en los stocks. Había hacienda en negro, algo en la Argentina, muy poco, pero eso es la diferencia entre 58 millones y pico y los 60 millones, lo cual implica que el posterior derrumbe del stock fue de casi el 20%, ¿no es cierto? Porque el stock ahora sí está bien, es muy probable que esté bien calculado. Paréntesis. Antes era muy fácil entrar en estadísticas ganaderas. En este momento, las estadísticas ganaderas ya no están más en el SENASA, que era facilísimo. Uno entraba, miraba incluso en el gobierno kirchnerista anterior, uno miraba las vacunaciones te dicen cuántas haciendas hay, qué categorías son, cómo están distribuidas por provincia, etc. En este momento hay que entrar en .gov.ar, o sea, páginas del gobierno, hay que inscribirse. Por supuesto que se puede hacer, pero es engorroso. Hay como una cosa crítica y hasta cuestan los datos desde el 2019 en adelante. Cuesta. El consumo de carnes en la Argentina es elevado, no que es bajo. Todavía es 60 por 60 kilos, pero el total de proteínas animales, de proteínas de carnes, sigue siendo 100 y pico, que es un disparate. Es un disparate. Ahí está Estados Unidos, algún país más, pero nosotros tenemos es una extravagancia, ¿no es cierto? Por lo cual no se trata de un problema de consumo ni de un problema de dieta, se trata de un problema, de dos problemas. El primero, digamos, vamos al por qué. ¿Por qué nos pegan? Un problema es el índice de precios que está impactado por la carne. Y está impactado por la carne. Y la verdad es que la carne ha venido subiendo igual o más que la inflación. Y en este momento, hace 20 días o 25, qué sé yo, ya no sabemos que los precios actuales cuestan sacarlo, podríamos decir que estaba cerca de los máximos, de los periodos máximos de los últimos 40 años. Ahora voy a decir algo que no lo tenía ordenado, pero me parece importante. Hace poco, un periodista que está en el extranjero, por mi relación con el País Vasco, que tiene un programa allá, pero que es argentino y trabaja allá y acá, el director de Canal Rural, Carlos Echepare, con el que casi somos vecinos en España cuando voy, que voy bastante, me preguntó, pero ustedes están pasándola bien, están pasando un muy buen momento. Bueno, ¿cómo nota un ganadero el buen momento? No notamos como al principio del siglo XX, yendo a Europa con la vaca y la familia y un viaje de 4 meses. Lo notamos porque instintivamente empezamos a reparar alambrados, hay alambrados caídos, instalaciones, o sea, es una cuestión de reparar el daño del desastre de los últimos 15 años o 20. Así fue. O sea, yo no tengo un mejor, no me lo he hecho encima, ni nadie, yo no conozco a nadie. Quizás alguno hará un cálculo, vendo una jaula y me voy al diablo, pero la realidad es que la tendencia nuestra es a invertir. Yo integro una familia muy grande y un hermano que maneja otros negocios de la familia de los que yo no tengo más nada que ver, pero también un campo en el que tampoco tengo más nada que ver porque yo soy exclusivamente productor en Corrientes y algo del Chaco. Nos decía, el problema de los ganaderos es que
La diferencia, perdón, entre un ganadero y un chico es el costo de los juguetes. Uno se entusiasma con el último mixer, con hacer unos metros más de alambrado, con que el encargado dice esto hay que arreglarlo y uno lo ve, no lo quiere ver a veces. Finalmente, o sea, ese es el punto. O sea, nosotros podemos estar invirtiendo en activos deteriorados, en instalaciones, en mangas, en el caso mío, que estoy metido en el tema búfalos, acomodar las mangas para los búfalos, que no es fácil, porque no es lo mismo, pero uno no lo nota en otro tipo de temas que a la gente asocia con el aumento del nivel de vida. El argumento, entonces está, un argumento que es el costo de vida, es un argumento que no se dice, pero es, o sea, el índice, la inflación, es la inflación. Otro tema es la visión del Estado de que había irregularidades en las exportaciones. Esa visión, que fue manifestada, le fue muy funcional para su deseo de intervenir. O sea, el pretexto fue, entre comillas, el rubro. El rubro es una maniobra que no hacemos los ganaderos, porque nosotros estamos afuera de la exportación, que ante la distorsión en el precio del dólar y la distorsión y de todo lo que la carga impositiva de una venta al exterior o lo que sea, y de la carga impositiva del sector también, de los ganaderos, exportadores parece que subfacturaban afuera, o sea, declaraban menor valor y la diferencia cobrada en dólares verdes, en dólares que los tenían afuera y vendidos, no sé, en Montevideo, etcétera, con eso les permitía pagar un peso más acá y poder mantenerse en la exportación. Porque si uno hacía el número, yo le hablaba bastante, el número no era tan espectacular para la exportación. Si no hay escala, si no hay número, si no se hace el negocio muy bien, no es que el margen de la exportación es muy alto, porque la carne de la Argentina está cara para los exportadores, pero barata, pero no tan cara para nosotros. Porque para nosotros no vale lo que vale en dólares, ¿no es cierto? O sea, no hace falta que le explique. Estamos en el Club de Libertad, ustedes lo saben esto más que yo. O sea, el argumento del rulo fue un argumento que después hasta dio risa. ¿Por qué? Porque le permitió al gobierno, al que le llenaban la oreja un grupo de exportadores grandes, que están básicamente reunidos en lo que se llama consorcio ABC, que junta los 20 o no sé cuántos frigoríficos que tienen el 60% de las exportaciones, y que estaban viendo que su negocio tenían que competir con exportadores sin planta, ¿no es cierto? El exportador sin planta era, estos tipos no tienen planta, no tienen nada, trabajan a fazón o en frigoríficos chicos, exportan vaca a China, exportarán o a otros destinos, hacen la diferencia, etcétera, hacen la diferencia del rubro. Eso, la verdad, que le llenaron al gobierno la oreja, como dice la gente esta de la ABC, fue un tema muy discutido y hay que decirlo. Y entonces el gobierno dice, hemos detectado irregularidades, no, te llenamos la oreja. Cuando se vio de dónde estaban las irregularidades, parte eran en el consorcio de ABC. O sea, de hecho, había muchísimas irregularidades, no sé, pero el gobierno no pudo sancionar porque no encontró. O sea, era una cosa no tan significativa dentro del número total, sobre todo por el destino de nuestras exportaciones y el tipo de carne que exportamos. Yo voy a pintar un poquito la producción en Corrientes para no irme en el contexto. Corrientes tiene una situación. Corrientes es una provincia criadora. Otra de las frases hechas o de los cosas que preocupan a quienes se incorporan a la actividad pública, miran desde afuera y dicen, usted tenía que exportar, meterle valor agregado así tan fácil. Tan fácil. Es complicadísimo. En Corrientes, ¿qué es lo que no tenemos? Los campos de Corrientes son mucho más complicados. Acá, esto es una defensa del sector que yo estoy haciendo ahora, pero que hace al impacto posterior.
El coordinador del plan ganadero del INTA, por ahí por el 2003, 2006, el ingeniero Rearte, como todos los coordinadores de ganadería del INTA, que es una entidad que todos le tenemos cariño, pero los coordinadores de ganadería siempre fueron de la zona pampeana, siempre. Lo que les impide comprender cabalmente cuál es el problema de la... Entonces ellos te dicen, ¿cómo puede ser que haya un 55 o 50% de destete? Nosotros vamos a hacer en el plan ganadero, vamos a llegar al 73 nacional. ¿Así? Lo que pasa es que el tipo que se crió en Ayacucho o en La Prida, provincia de Buenos Aires, o en campos aún mejores, no sabe lo que cuesta preñar una vaca en el NEA. Voy a la anécdota para que se entienda. Yo integro un grupo de productores, hasta hace poco era el grupo CREA, ojalá que lo vuelva a hacer, pero sigo integrando un grupo, que anualmente hacíamos dentro de nuestras reuniones una reunión de resultados reproductivos. A ver, ¿cómo te fue? ¿Cuántas vacas preñaste? ¿Cuántos terneros nacieron? ¿Cuántos terneros llegaron a destete? ¿No es cierto? ¿A qué edad llegaste al primer servicio? Esto es importante. ¿A qué edad lograste preñar tu vaquilla? Etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento, yo, que tengo veterinarios locales en la parte de producción, pero por una cuestión de amistad y de una oportunidad que tuve con una inseminación, aparte de la que hago siempre, vino el veterinario que me hizo esa inseminación, que es un chico de San Antonio Areco, muy, muy formado y con mucha relación con nuestra provincia, pero no a nivel, nunca había trabajado, no entendía. Cuando vio el detalle y el nivel de la discusión, de que si se hace tacto de anestro, que promover el celo de la vaca, que si se hace manejo de lactancia, una serie de herramientas que, diría, son desconocidas en otro lado. O sea, acá, entonces cuando termina la reunión, dice, pero acá preñar la vaca es una artesanía. Sí, es una artesanía. Es complicadísimo. Tenemos producción de pasto muy estacionalizada y de calidad muy variable, y las superficies ganaderas varían con el clima de una manera brutal, ¿no es cierto? De las 5.600.000 hectáreas ganaderas que hay en la provincia, aumentan o se achican en las inundaciones, cosa que todos sabemos, porque Corrientes es una provincia que está llena de lagunas, bañados, enteros. Porcentaje de destete en la provincia es el orden del 50 y algo %. No vamos a entrar en detalle por zona. Hay una tendencia a la cría, porque la vaca es la interfase con el ternero y la vaca sufre más o menos y el ternero toma leche, o sea, tiene su ración incorporada. ¿Cómo hacemos aumentar ese índice? Ahora vamos a ver, esto tiene que ver con el impacto de la medida. Este índice se puede aumentar sacándole el ternero a la vaca muy rápidamente y agrandando el campo, liberándolo de categorías ociosas. Categoría ociosa no es ociosa, pero porque está en un proceso, que es la vaquillona que está llegando a su primer servicio, que hay que apurarla, el que logra preñarla a los 2 años es una buena meta, a los 18 años buenísima, a las 15 extravagante, lo probamos cada tanto y es complejo. Depende siempre de la función económica, ¿no es cierto? Entonces, pero la otra categoría es la vaca de invernada. La vaca de invernada, o sea, la vaca que termina su ciclo productivo, que si hay 2.300.000 vacas, 2.400.000 vacas en Corrientes, hay entre un 15 y un 20%, quizás 20%, de vaca de invernada, que es la vaca que cumplió su ciclo. Es una vaca que muchas veces reproductivamente está bien, pero no tiene más dientes, porque los pastos duros los deterioran, etc. Entonces, ¿cómo se junta esto con las medidas estas antiexportadoras? Nosotros habíamos logrado, o sea, el ingreso de China demandando una vaca no gorda, sino de una vaca manufactura, pagándola muy bien, permitía liberar más rápidamente el campo de
esa categoría, no digo ociosa desde el punto de vista reproductivo, porque se la retira de servicio, Vaca Cruz cría último ternero, se la identifica, no se le da servicio, se la engorda. O se la castra, se le sacan los ovarios, etcétera, o se le liga lo que fuere, para que no vuelva a quedar preñada y se engorde. Si esa vaca uno le podía dar destino casi al mismo precio, casi, con una diferencia menor, es una solución extraordinaria. Más aún, esa vaca que es fértil podía darnos un ternero más y con la técnica del destete precoz, sacarle el ternero antes que deteriore a la vaca y venderla como una manufactura, que es una categoría inferior al consumo, pero que los chinos nos enseñaron a valorar, porque es lo que ellos comen, que no compite con el mercado interno, O sea, esa herramienta de simplificar la salida de la vaca, que hoy no existe más. Porque de todo el deterioro de precios, ya estoy entrando en el impacto, el mayor es el de la vaca usada, digamos, ¿no es cierto? Eso es un desastre. Vamos al otro impacto. El otro impacto, Corrientes como provincia criadora exporta terneros. ¿Y por qué no inverna más? No inverna más porque hoy se inverna con maíz. ¿Y dónde está el maíz? El maíz está en el NOA y en la zona maicera, por supuesto, en la zona pampeana. ¿Y por qué no hacen acá maíz? Algunos hacemos, hay que hacer muy bien los números porque más o menos rinde menos que la mitad o la mitad. Menos que la mitad que en la zona pampeana, el 60 o el 55% que en el NOA, que Salta, incluso Catamarca, con Diego ahora, etcétera, Santiago del Estero. Entonces, el maíz está ahí. Esto invirtió o estaba invirtiendo el mapa ganadero de la Argentina porque nuestro ternero era muy bien demandado por el NOA. Paréntesis, describamos nuestro ternero. ¿Qué ternero tenemos nosotros? Nosotros tenemos un ternero que tiene mayor o menor proporción de sangre índica. ¿Por qué? Porque el medio es mucho menos confortable para un ternero británico cuyos orígenes genéticos están en el sur de Inglaterra o el máximo en Escocia, que está adaptado a... Es un ternero fantástico, pero que influyó en los hábitos de consumo. O sea, el ternero gordo, chico, con grasa intramuscular. Ese animal, acá se puede hacer y se puede hacer, pero es menos eficaz. Con una proporción de sangre índica no tiene un animal adaptado al NEA. Y también a la demanda nueva del NOA, ¿no es cierto? No es un ternero cebú, no es el ternero que vemos en Brasil o en las imágenes de Colombia o de Paraguay. Es un poco acebusado, pero ese poco acebusado, como decimos, ya determinaba una erosión en el precio. Es un ternero subprime desde el punto de vista del consumo. No es el mismo ternero. Trataré de apurar, pero bueno, es complicado. En su momento yo tuve lindos contratos con un frigorífico importantísimo y de entrada nomás el ternero del norte 5% menos, cuando no había exportaciones. Ellos apostaban a que se reabrieran y poder terminarlo. Pero con ese 5% menos terminaron, digamos, denunciando el contrato, señores, no puedo seguir. No podemos seguir, Aspiro, porque estamos perdiendo plata. O sea, un ovillo pesado, que es el destino lógico de un ternero índico, no va para consumo. Eso había empezado a variar con la reapertura de las exportaciones, más aún con el NOA. Por supuesto que también seguimos mandando ternero a la zona pampeana, hay mucho de acuerdo al clima en el NOA, más maíz o menos maíz según las lluvias, pero la realidad es que yo hablo con amigos míos que son productores en el sur y con mis hermanos, y nuestro ternero siempre, últimamente valía más, no menos. Estábamos en una situación en los últimos 3 o 4 años que el ternero argentino, el ternero del NEA y de Corrientes, valía más. Yo estaba vendiendo 2.45 en remate, dos en remate televisado, 2, hasta a veces algo más, 2.40, un preciazo, ¿no es cierto? 2.42, me acuerdo de ternero bastante pesadito, y en la provincia de Buenos Aires, en plena zona pampeana, el ternero en Ayacucho, la capital del ternero y la ganadería, qué sé yo, valía eso un poquito menos.
O sea que se había invertido la tortilla, ¿no es cierto? Se dio vuelta la taba, perdón. Entonces, ese es el otro punto. El otro punto es la desvalorización del valor de nuestro principal producto. ¿Cuánto en la vaca? A la vaca le pegó mal. La vaca, yo creo que anda en el 15%, quizás 20%. Estuve mirando precios ayer y bueno, sí, bajó 20 pesos una vaca manufactura. ¿No es cierto? Bajó 20 pesos. Un desastre. El ternero, acá me está entrando, por ejemplo, de un sobrino que trabaja en el mercado, me está diciendo que bajó 10 pesos el consumo. O sea que sigue este deterioro. En Buenos Aires, no Liniers. Pero no importa. El cuento, lo que estoy diciendo entonces es que nuestro ternero está castigado. Nuestra vaca, que implica el 40% de la facturación de un campo promedio en Corrientes, del 38, 37, al 40 y pico y más, desastre, ¿no es cierto? Y bueno, ese es el impacto. ¿Qué implicará esto? No lo sé. No lo sé en cuanto a una proyección de datos, porque yo no sé si se quedará acá o será mayor el deterioro de precios. Lo que sí sé es, lo más importante, volvamos al número original, que bajamos de 60 millones de cabezas a 48, gracias a Guillermo Moreno. Y eso no fue a lo largo, es como que hubo una resiliencia, la gente se negaba a liquidar, hasta que en un momento dado, en el 2009, en el 2010 y en el 2011 se hizo pomada el stock. ¿Cómo estamos ahora? Con tantos años de reinversión, todavía no llegamos o sea, estamos en 54 millones. O sea que todavía estamos a la mitad de recuperar, un poquito más de la mitad, según las estadísticas que veamos. Bueno, yo mucho más no les quiero decir, salvo responder, y no sé, tengo cierta tendencia a la dispersión cuando hablo, pero espero que les haya servido lo grueso, porque insisto, si hay algún número me lo piden, pero no creo que nadie pueda tirar cifras serias todavía, salvo estas cosas como que me llaman, mirá, bajó el ternero, bajó la vaca, etcétera, ¿cierto? Perdón, un impacto más, discúlpenme, que me lo hizo ver, yo mismo lo tengo que ver en mi mismo establecimiento y no lo había puesto, porque pensaba en vacas. Corrientes tiene una alternativa brutal que es el búfalo. El búfalo está colonizando campos no ganaderos. O sea, dentro de CREA, un amigo dice, ¿cómo sabés si la hectárea es ganadera? Porque para hacer nuestros cálculos tenemos que saber producción sobre hectárea ganadera, no sobre una laguna. Bueno, donde puedo entrar a caballo es hectárea ganadera, aunque sea hasta la paleta, ¿no es cierto? Pero el búfalo expande eso, yo lo sé, y tiene una fantástica eficacia, tiene índices reproductivos muy esperables, con mucho menos gasto en sanidad, tiene sus problemas, no es gratis, pero es muy productivo y engorda todo, con unas tasas de engorde fantásticas. O sea que Corrientes no es que iba a dejar digamos, el aumento de la proporción de búfalos sobre ese tipo de campos, iba a reemplazar la producción de vaca gorda, que ya se está reemplazando, ya va mucho, ya se produce bastante búfalo, ya vale caro comprar una ternera búfala, una hembra bubalina, no es una bubilla, como se dice para cría, ya no es lo que era antes, una relación. Entonces, esto va a pegar por una cuestión de que la gente va a volver a invernar la vaca, sigue invernando, va a volver a darle importancia dentro del total de la torta de actividades que tiene dentro de un establecimiento, va a asignar tierra a la vaca, el búfalo va a devaluarse, supongo, no lo sé, ojalá que no, yo voy a seguir apostando a eso, y bueno, esto quería que lo vean porque es otro rebote en estas múltiples bandas del billar del desastre que están haciendo. Ahora sí, discúlpenme, escucho preguntas o críticas. Estuvo más que perfecto su exposición, señor Aspiros. Me salen un par de dudas, particularmente antes de ir a un par de preguntas que ya tengo acá por parte de la gente. Aquel impacto de 2010, 2011,
fue tan fuerte que todavía, o sea, escuché su cifra que dice que estamos recuperando recién un 50% de aquello. Fue tan drástico, fue eh, tan complicado ese impacto realmente cuando se destruyó tan fuertemente nuestra producción. Sí, porque la ganadería después de la 125, y aunque parezca mentira, la ganadería estaba peor, por temporadas. Hubo un momento pobre que no valía traer el maíz desde Chaco hasta acá para dar de comer a los costaneros, valía más el camión que el maíz. O sea, no es quien la pasó peor, un lamento, una competencia de llantos, ¿no es cierto? Pero sí, lo que pasa es que esa resiliencia de los ganaderos hizo que se demorara la liquidación del stock desde el 2006 hasta el 2008-2009, donde además del deterioro de precios ya se veía que había una cuestión de animosidad. O sea, estaba el tercer componente, que yo dije, índice de precios, elecciones, desconocimiento, y el tercer componente es que nos detestan, ¿no es cierto? Yo he escuchado, no, pero ustedes los ganaderos, Claro. yo nunca digo ustedes los farmacéuticos o ustedes los que tienen la cámara de fabricante de tapa de inodoro, no existe. O sea, hacia nosotros hay un prejuicio. Y si yo me había preparado para al final explicar las particularidades, cuando me lo pregunten, de la dirigencia gremial agropecuaria en general y ganadera en particular. ¿No es cierto? Que es muy específica y que tiene características que la diferencian muchísimo de lo que yo digo las cámaras, la cámara de fabricantes de A, de B o de C. Nosotros no somos cámara, ¿tá? Somos gremio en el sentido, somos gremio, para bien o para mal. Fabuloso. ¿Cree usted que estas medidas pueden generar aquí en Corrientes una disminución de la inversión en los productores ganaderos o este incidente es suficiente para derivar o no es, en realidad, si no es suficiente para derivar en un impacto negativo a corto plazo? Bueno, los productores ganaderos no tenemos tanta flexibilidad en decidir qué hacemos. Eso es otra cosa. Invertir. Yo antes expliqué que nosotros no invertimos, sino que reparamos. Hasta ahora venimos reparando. O sea, la inversión es en acomodar activos deteriorados y eventualmente en adaptarnos al nuevo sistema productivo, porque hasta el último necesita hoy un mixer, hay que dar de comer, no puedes dar de comer. Primero que antes se daba mucho menos, pero en los terneros, que se hace destete precoz para elevar los índices de preñez, hay que darles de comer con una bolsa y la carretilla, es inviable, incluso en establecimientos medianos y familiares, se compra un mixer, se preparan mezclas, se contratan nutricionistas. Ese cambio es brutal, a pesar de lo que digan que tenemos las vacas. O sea, ese cambio tecnológico se está dando. Ese cambio generacional y tecnológico no solo se está dando, sino que tiene impacto y quizás más en Corrientes. Lo que pasa es que para la gente de afuera, la gente que no es del palo del sector, muchas veces asocia tecnología con inseminación artificial o con genética, que tiene un impacto importante. Corrientes tiene una ternerada extraordinaria y un poquito mejor que las otras provincias del NEA, porque empezamos antes, por una cuestión vocacional, etcétera, etcétera, pero ya se está dando la baja en la inversión, ya lo dije, yo mismo, no hay cosas que no puedo hacer más. Yo tengo una máquina ahí haciendo dormideros para bajar esas mermas entre ternero nacido y ternero que llega al destete en campos malos. Yo tengo yo tengo las características de mi empresa, son campos extensos y malos. Es lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, eso implica gasto permanente, que rehacer canales, que rehacer caminos, que poder llegar al fondo del campo, porque todo el personal tiene derecho a vivir bien, a llegar en una camioneta, a tener una luz eléctrica y todo eso, tiene que llegar primero, llegar con la camioneta, ¿no es cierto? La gente no tiene idea de lo que implica, ¿no es cierto? Ese punto de la inversión, sí, ya se va a parar, ya se está parando. Yo por lo menos no tengo margen para hacer algunas cosas que quería hacer. Por lo menos la inversión en búfalo la estoy pensando de nuevo. Yo estoy creciendo en mi stock en búfalo, incluso a costa de mis vientres, pero ahora no sé si puedo.
No sé si puede, creo que no. Nos pregunta aquí nuestro presidente, don Alberto Medina Méndez, si usted cree que esta paralización transitoria de las exportaciones y ahora segmentada a algunos cortes se transformará en mercados perdidos o esa es solo una consecuencia esperable si estas medidas se mantienen. Bueno, acá cuando hablamos cuando yo hablé hace apenas recién de ciertos preconceptos sobre el sector y una cuestión ideológica, eso me hizo gracia escuchar. No me hizo gracia, me parece un desastre, ¿no es cierto? Triste. Están los mercados especiales, Cuota Hilton, los contratos especiales, hay un nombre, Cuota Hilton, 481 y Cuota Americana y alguna cosita más, ¿no es cierto? Todos pensamos que el kosher iba a estar, y el kosher es fantástico porque, no quise complicar, porque el kosher permite segmentar mejor la res. Los cortes delanteros que tienen menor valor, tienen una demanda fantástica en Israel y en algunas comunidades judías de, por ejemplo, Estados Unidos. Nosotros ahora acabamos de ofender a los israelíes, diciéndoles, no te mando. Y ni siquiera ese mercado kosher se puso dentro de las excepciones. ¿Está? Y sí va a los 30 kilos adicionales, o a los 30.000 toneladas adicionales. O sea, es mercados especiales, negocios especiales, y la mitad que antes equivale a, en pocas palabras, el kosher que va afuera. Y yo sé, me lo han dicho, ellos sí se van a ofender, ¿no es cierto? Australia ofendió a los chinos porque algunas cuestiones creo que de bienestar animal y por dudas sobre el origen del virus en Wuhan. Los chinos le cortaron el rostro, terminó Australia, o sea, hoy Australia tiene que pelear por el mercado que nosotros tenemos. No es tan fácil, no es tan fácil. Durante estos últimos 4 o 5 años, la recuperación de mercado fue muy de a poco. Y nosotros, en charlas de ganaderos con especialistas del sector, nos decían, sí, los frigoríficos están ganando mucho, pero tienen que reposicionarse, tienen que recuperar, acomodar las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que va a generar, va a tener consecuencias a largo plazo comerciales. Otra pregunta aquí nos dice que los mercados de exportación siempre son intervenidos, carne, leche, etcétera. ¿No es hora de diseñar una política agropecuaria? Y sin dudas la ganadería es uno de los ítems más importantes para nuestro país. ¿No es tiempo ya de diseñar una política agropecuaria apropiada para todo esto? Bueno, yo como soy un liberal casi libertino, digamos, cada vez que escucho plan ganadero, medio me erizo, porque el mercado ganadero tiene una característica especial que es de competencia perfecta. Hasta esos pesitos en negro que daban la vuelta son un producto de querer toquetear, ¿no es cierto? O sea, sí, es hora de tomarse las cosas en serio, pero, insisto, lo de plan ganadero, primero acá cuando se habló de plan ganadero fue un pretexto para decir, señores, nosotros intervenimos, pero no es porque nos vamos a tomar 30 días para un plan. En 30 días vas a sacar un plan ganadero. Eso ya demuestra liviandad. Y segundo, que demuestra que es un simple pretexto. Yo, se me borró el nombre de la persona que hizo la pregunta, yo creería que lo que hay que tener es una política ganadera que asuma la escala fantástica de la ganadería argentina y que en ese concepto de escala fantástica, que es lo que determina que hay una extraordinaria competencia, o sea, el ganadero más grande de la Argentina decide liquidar todas sus vacas en 48 horas y el mercado no tose, ni sube ni baja. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasó cuando Guillermo Moreno empezó a mandar las vacas preñadas de los campos militares al mercado lineal para faena? ¿Cuánto puede durar eso? 3 días. O sea que, y desde el punto de vista de la otra punta de la demanda, bueno, está recontra atomizada el consumo, por supuesto, hay carnicerías grandes, chicas, supermercados, etcétera, y estaba muy atomizada la demanda. En Estados Unidos hay 3 o 4 grupos faenadores fuertísimos, fuertísimos.
En Argentina, por lo que sea, y gracias a Dios, no. Claro, Estados Unidos también tiene leyes antimonopólicas que son terribles y nosotros las tenemos, pero siga, ¿no es cierto? Es lo que hay, no. Es más difícil su puesta en marcha y todo lo que sea jurídico en Argentina es lerdo. Acá en Argentina era muy alta la competencia y todavía es alta la competencia por todo. Ahora, con esto de habilitar una lista de frigoríficos a dedo y representantes de un solo grupo, ¿qué es lo que el gobierno tiene en el peronismo, por su origen peronista, eso de la comunidad organizada? Y quieren un interlocutor, quieren pactar con la Cámara de la Construcción. Entonces los muchachos de la Cámara de la Construcción se juntan, muchachos, necesitamos juntar un palo para mañana porque le tenemos que dar al ministro tal. Ustedes ya sabrán, ¿no es cierto? En el gobierno anteúltimo. Y se amontonan, y en 48 horas tienen un palo verde o dos o lo necesario. Nosotros no tenemos, y ahí está esa relación, ese tipo de dirigencia distinta. Nosotros está lleno de productores que no conocen a sus dirigentes. Los conocen, toman contacto en estos momentos de crisis, lleno de productores. Y no hay una relación biunívoca entre el dirigente y, entre comillas, dirigido. Porque si mañana se le ocurre a un Guillermo Moreno o a alguien, si háganme una lista de los que van a exportar trigo. No puede hacerla. O sea, no puede hacerla. Él en un momento dado se lo dijo a De Angelis, al mellizo De Angelis, haceme la lista para exportar trigo. Al mellizo De Angelis dijo, a mí me repugna, pero bueno, los muchachos me piden. No se puede hacer. No existe esa relación biunívoca, no se puede trabajar en ese sentido. No somos la cámara de fabricantes de una cuestión que se juntan y toman decisiones que acata hasta el último. Nosotros no nos conocemos, somos 200.000 productores. Es imposible. Una pregunta aquí de Mariela Alejandra Camporín desde Curuzú. Una pregunta que más o menos se había respondido ya en su momento. Charlando con productores de aquí, de la zona de Curuzú, comentaban que este próximo 9 de julio hace recordar a la 125. ¿Cree usted que se viene un impacto similar? Bueno, lo del 9 de julio, sí, creo que se viene un impacto similar. Yo me involucré mucho en la 125, estaba en CRA, con cada uno donde le toca, ¿no es cierto? Estaba en CRA, e incluso pude escribir un par de papers con algunas sugerencias que me consta que fueron escuchadas. Ese tema de ahora se nos facilita, que es mejorar la relación o mantener la relación con la sociedad civil urbana, no irritar. Eso no implica no protestar, posiblemente sí no hacer cortes violentos de ruta o lo que sea, eso está mal en sí mismo, pero digamos en un momento dado te ponen como un novillo que no tiene salida y rompe la tranquera, ¿no es cierto? Pero salvar la relación con la sociedad civil urbana. Ese es, o sea, y eso viene de peor a mejor. Hoy la gente, después del 2008, no detesta el sector y sabe que el estereotipo funcional a la política intervencionista, cuál es pintar el sector como enemigo, hoy no se lo cree nadie, ¿no es cierto? Salvo en ciertos sectores recalcitrantes de la política, de los núcleos ciegos a la realidad del país del interior, que son los que han estado atrás en gran medida de estas medidas, son los que mantienen la cuestión ideológica. Pero en general la gente no adopta ese estereotipo impuesto. Impuesto o justificado porque también el sector agropecuario sus pecados tenía, porque digamos, de principio del siglo XX, se enriqueció tan rápido que, bueno, pero eso pasa lo mismo ahora, por ejemplo, con los laboratorios. Vemos esas fiestas extravagantes en Argelia de Römers y te da asco, ¿no es cierto? Eso, ningún productor agropecuario ni está en condiciones ni está en su estética hacer un disparate así. Muy bien, bueno, siendo
ya cercano el final de nuestro encuentro. Vamos a buscar algunas de las últimas. Respecto de esa pregunta anterior, en cuanto a diseñar una política agropecuaria, ¿no le parece que no podemos los productores dejar en manos de la política el diseño o la falta de una política agropecuaria? Esto es complementando la pregunta que había hecho ese mismo oyente antes. Discúlpenme, justo no dejé el teléfono en modo silencio y discúlpeme, repítame. Se la repito. Sí, dice si no perdón, le parece que respecto de esa pregunta al respecto de diseñar la política agropecuaria, ¿no le parece que no podemos los productores dejar en manos de la política el diseño de una política agropecuaria o la falta de la misma? Sí, definitivamente. Yo tengo, como todos, tenemos nuestras críticas al gobierno anterior, pero sin duda el Ministerio de Agricultura la gente del ministerio pasó a ser gente con mucho conocimiento, por supuesto con algunas diferencias. No, esto no hay que hacer, siempre las decisiones dejan gente afuera, pero en general era gente del sector. No tiene por qué ser gente del sector, yo no le puedo dar la política sanitaria a los dueños de los laboratorios, ni a los dueños ni nadie. El gobierno tiene que laburar, eso es así. Pero creo que en un mercado que, insisto, es de competencia casi perfecta y que tiene tanto potencial si se lo deja actuar, tanto fantástico potencial si se lo deja actuar, sí, debería haber más gente, tiene que haber más gente, o tiene que estar la política agropecuaria en gente casi del sector. Coincido. Señor Javier Aspirós, ha sido un absoluto placer haber contado con usted durante esta mañana. Le agradecemos infinitamente su generosidad, su sapiencia, que es muy grande, muy amplia, evidentemente, y su tiempo, por sobre todo, en una mañana fría ya por suerte no tan fría como los últimos días, pero la estamos todavía, para lo que somos criados acá en esta parte del país, la sentimos un poquito todavía. Mis estimados, muchas gracias por haber estado en esta jornada. Señor Aspirós, estamos a su disposición, como siempre, para el momento en que vaya a presentar sus libros, sus escritos, ténganos en cuenta, vamos a estar acá. Sucedidos. Perfecto. Sucedidos. Una cosa medio antigua, medio ya fósil de ¿Ah, sí? los últimos coletazos de la ruralidad pintoresca de Corrientes. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Desayuno de Coyuntura de la Fundación Club de la Libertad. Nos volvemos a encontrar nuevamente el próximo viernes en este mismo horario a partir de las 8 para otro evento de estas mismas características. Los estamos encontrando y estamos finalizando bastante en horario para cumplir con lo prometido. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes por darme el lugar que la verdad que no sé si merezco, un poquito más rápido de estas cosas, pero un abrazo, Alberto, y